Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The need none of you. No one connected to you. The need none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. En 2050 se calcula que en la práctica totalidad de las naciones desarrolladas habrá más gente mayor de 50 años que menor de esta edad. Esto se puede considerar un éxito del progreso, de la ciencia, de las políticas de salud pública, pero al mismo tiempo también constituye todo un reto para que las personas mayores mantengan sus capacidades funcionales, también su seguridad, la salud, la participación en la sociedad, y tiene consecuencias casi en todos los ámbitos de la sociedad. Por supuesto, en el ámbito laboral y financiero, ahí está el eterno debate sobre el sistema de las pensiones, pero también en la demanda de bienes y servicios, en la estructura de la familia, en los lazos intergeneracionales, en la asistencia sanitaria, los cuidados de larga duración, el bienestar, en fin. A todo esto, la investigación y la ciencia está intentando dar respuestas que vamos a concretar en el panel de esta tarde. Lo va a moderar María Ángeles Durán. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es catedrática de Sociología, ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, así como el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. Es autora de más de 300 obras. Su libro más reciente es La riqueza invisible del cuidado, y su último artículo, Incómodos viejos lúcidos. Es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, Valencia, Granada y La Rioja, y colabora frecuentemente con organismos de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO o el CEPAL. Empieza aquí esta charla. Adelante. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Lo primero, les voy a presentar a los participantes de esta mesa redonda. En primer lugar, va a hablar la doctora Dolores Puga, que es demógrafa, y es ella, forma parte del Grupo de Investigación sobre la Población en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es una verdadera autoridad en temas de estructura de la población y especialmente condiciones de salud y condiciones de vida de la población de edad avanzada. Ya lo van a escuchar y, si fuera posible, incluso tendremos al final la posibilidad de que le hagan directamente alguna pregunta. En segundo lugar, espero que nos podamos estar viendo ya por la pantalla. Va a intervenir doña Flora Proverbio. Flora Proverbio es... buenas tardes, Flora. Dirige una empresa, está en el sector privado, que se llama... vamos a ver, perdón, quiero decirlo muy bien, Ethnos Strategy, y ofrece servicios, productos, cooperación y poner de acuerdo a gente mayor de 50 años que tiene unas necesidades comunes, que puede beneficiarse de esta experiencia compartida y además a poner en el ojo de mira de las corporaciones y de las empresas a las personas mayores de 50 años o de 65 o de 80. O sea, hacer que las empresas sean conscientes de que es un sector creciente y muy importante de la población y que hay que contar con ofrecerles, por una parte, cosas que son rentables a la empresa, pero por otra parte, que están necesitando las personas mayores. En tercer lugar, le tenemos aquí en el plató, va a hablar Pedro Sánchez Soro, que es director de Sanitas, esa enorme, para quienes no nos estén viendo desde España, esa enorme corporación de seguros privados, y él es director del área que se refiere a las personas mayores. En el tiempo que lleva siendo director ha introducido novedades muy interesantes en la gestión de las residencias, como por ejemplo no sujeción, o sea, luego si quiere nos contará más sobre ello, y ha sufrido en el sentido de que, en fin, se ha producido una enorme expansión de su compañía. Nos hablará, ya lo veremos, de cómo son los retos y cuáles son las oportunidades. Y finalmente, también espero que aparezca enseguida en pantalla,
estará con nosotros la doctora María Blasco. Buenas tardes, María. Es un gusto Hola, buenas tardes. Poder contar con tu presencia aquí. María Blasco es una reconocidísima investigadora en el área del cáncer, pero también del envejecimiento. Como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha introducido, esto no lo veo en su currículum, pero lo sé, ha introducido muchas novedades en el modo de dirección, como por ejemplo invitar frecuentemente a personas de otros campos. Ha recibido muchísimos premios, si los leyera todos no acabábamos en toda la sesión, y es doctora honoris causa por 3 universidades, nombrada catedrática en varias, bueno, el equivalente a catedrática en varias entidades y, después esperamos con muchísimo interés escuchar sus respuestas y, si es posible, atenderá también alguna pregunta del público si tenemos tiempo. Y sin más, ya empezamos con el coloquio. Va a haber 2 rondas de preguntas. La primera las haré yo. Son preguntas sobre todo sobre el lado difícil, porque esta mesa redonda se llama retos y oportunidades. Empezaremos con los retos, o sea, el lado que nos está compeliendo a actuar, a tomar medidas en este futuro que se nos avecina, como ya lo estaba diciendo al principio, en que se nos avecina un aumento de la longevidad que requiere, estamos en una semana económica, requiere grandes ajustes económicos. Como ustedes saben, hay 4 principales agentes económicos en las economías modernas, que son las familias, que es, en cuanto al volumen, o sea, la cantidad de agentes es el mayor, el más voluminoso, el más extenso. Está el mercado, o sea, las empresas privadas. Está el Estado, que tiene la capacidad de imponerse a los demás, que se supone que es una especie de árbitro entre todas las necesidades, un redistribuidor de recursos. Y también, aunque hoy no tenemos con nosotros nadie que represente a este sector, está el voluntariado. Las personas que, sin ánimo de fines de lucro, pues son capaces de dedicar parte de su atención a los demás, en este caso en concreto, a las personas mayores. Bien, sin más por mi parte, a partir de ahora tengo la molesta obligación de decirles que cuando se nos acabe el tiempo, así que por favor, respuestas breves. La segunda ronda la haremos en el orden inverso a la primera y yo no preguntaré nada para que nos digan muy brevemente aquello que piensan que hay que resaltar de su trabajo y que le puede interesar más a la audiencia. Así que, por favor, profesora Puga, usted conoce perfectamente cuáles son las tasas de envejecimiento de la sociedad española. ¿Cómo vamos a equilibrar la población que tiene buena salud y que, por tanto, incluso está desplazada del mercado de trabajo, algunos sin desearlo, y la población que tiene problemas de salud y que, bueno, todavía le quedan muchos años de vivir en dependencia? Bueno, estamos ganando vida y estamos ganando vida en salud. Esto yo creo que hay que empezar diciéndolo. Quiero decir, el aumento de la esperanza de vida libre de discapacidad básica, aquella que afecta a nuestra capacidad para mantener la autonomía, están evolucionando en paralelo. Es decir, esos años que vivimos con limitaciones funcionales que comprometen nuestra autonomía no se están expandiendo en nuestras trayectorias de vida, se mantienen estables al final de la vida. Luego lo que estamos ganando es vida con buena calidad de vida y sin limitaciones graves. Lo que no ganamos es vida sin problemas crónicos, que igual es a lo que te referías cuando hablabas de vivir con enfermedad. Es verdad que no hemos logrado rebajar la incidencia ni retrasar el inicio, digamos, de esas enfermedades que nos afectan más en nuestra etapa posreproductiva. Pensemos en enfermedades cardiovasculares o en cáncer. Lo que sí hemos logrado es que son menos letales, sobrevivimos más a ellas, con lo cual las cronificamos en buena medida y vivimos más años con problemas crónicos. También hemos logrado ralentizar la progresión, es decir, la velocidad en la que estos problemas de salud afectan a nuestra calidad de vida y a nuestra autonomía y derivan en limitaciones funcionales. Luego, ahí tenemos varios retos, ¿no? Por una parte, obviamente, sabemos que la senectud es moldeable, entonces uno
queremos comprimir esos años con limitaciones de discapacidad básica al final de la vida, que se mantienen estables, no se han expandido, pero tampoco los hemos logrado comprimir hasta ahora. Y por otra parte, también es muy importante reducir la desigualdad. Tenemos una alta desigualdad en trayectorias de senectud. Por otra parte, tenemos que gestionar todos esos años, que son ya largas trayectorias de vida, con problemas crónicos. Tenemos que hacer esa transición de un sistema de salud pensado para agudos, propio de poblaciones jóvenes que éramos en el pasado, a un sistema de salud pensado para crónicos. Sabemos atender pacientes, pero a día de hoy no sabemos gestionar poblaciones, segmentar respuestas, ser capaces de prevenir, de rehabilitar, no solo de atender, que también, y ser capaces también de tener trayectorias de cuidado, porque son largos periodos de vida. Perdón, me callo ya. No he llegado a decirlo, pero efectivamente tenemos que dar paso. Me parece que desde Buenos Aires, ¿verdad? Vamos a recibir a la doctora Proverbio. Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, construyendo un poco sobre cómo empezó la charla, definitivamente estos años que estamos viviendo son un gran triunfo, ¿no? Un gran triunfo para todos. Y siempre cuando hablamos con los clientes, desde la consultora, yo ayudo a las empresas a capitalizar, digamos, todas las oportunidades de la Silver Economy, y muchas veces los clientes parten como con este mindset, con este marco conceptual de, bueno, acá hay un montón de desafíos, hay un montón de problemas y realmente también en cada uno de esos desafíos también hay un montón de oportunidades, decimos oportunidades tan plateadas y brillantes como las canas que van apareciendo. Uno de los desafíos que también me parece, entrando por el tema de desafíos muy grandes, es el tema de el sustento y cómo hacer que estos años que se agregaron, digamos, sean años de vivencias ricas y no de sobrevivencia. Y el tema de lo económico es muy importante. Nosotros trabajamos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde yo vivo, generando políticas de inclusión laboral, programas de inclusión laboral, ayudando a las empresas a desarmar un poco esos sesgos que existen hoy, en donde las personas después de los 45, 50 años, tal vez ya les es casi imposible insertarse en el mercado. Y también trabajamos con las personas mayores de 50, digamos, como trabajando también algunos sesgos o algunas maneras de pensar para que les sea más fácil incorporarse a organizaciones que hoy tal vez funcionan de una manera distinta que cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Las organizaciones hoy no son silos, sino que son ecosistemas más atomizados, las carreras no son tan verticales, sino que hay muchos movimientos laterales, bueno, la velocidad de las cosas, que no tienen que ver con no capacidades de los mayores para entender o aprender a cómo trabajar en el mundo de hoy, sino que a veces se aprendió de una forma y hay que reaprender esos skills. Pero el tema de cómo hacer que las personas mayores, cuando están en toda esta plenitud, en estos años de plenitud que ganamos, puedan seguir trabajando, generando un ingreso económico que después van a volcar a la sociedad también. Un ingreso económico en actividades que va a hacer que tengan más vida, más vínculos, más proyectos, entonces estén menos tristes, se sientan más plenos y se sientan más vigentes. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? La inserción laboral, pero la inserción en todos los ámbitos y poder tener un proyecto vital que llene de contenido todos esos años que ganamos. Muchas gracias. Bueno, le damos paso ahora también a la doctora María Blasco. María, ¿cómo vamos? Perdón. Sí, ¿cómo vamos en España, sobre todo, a resolver desde la investigación? O sea, ¿qué aportará la investigación a resolver los problemas del envejecimiento y del cáncer que sigue siendo una causa de muerte tan importante? ¿Y qué se puede hacer desde los centros de investigación para incidir en el sistema sanitario? Bueno, pues yo creo que la investigación es crucial. De hecho, uno de los temas más calientes ahora en investigación de biología molecular es el tema de envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento en nuestro organismo es la causa de la mayor parte de las enfermedades que nos matan, quitando las enfermedades infecciosas o transmisibles, pero bueno, todo el resto de
que son las principales causas de muerte, cardiovascular, cáncer, todo tipo de enfermedades degenerativas que afectan a distintos órganos, el pulmón, el riñón, etcétera. Ninguna de ellas tiene curación, es decir, no hay cáncer, sí que hay curaciones en algunos tipos de cáncer, pero bueno, todas las enfermedades degenerativas, el resto no hay curación, es decir, una vez que se diagnostica son enfermedades progresivas y que no tenemos tratamientos que funcionen. Esto es un gran hándicap porque estas enfermedades van a aumentar muchísimo su incidencia debido al envejecimiento demográfico de la población. Cada vez hay un porcentaje mayor de personas por encima de los 65 años y esta edad es una edad a la cual el riesgo de tener estas enfermedades es muy alto. Empiezan a aumentar su incidencia a partir de los 40-50 años. Entonces, es fundamental realmente que del conocimiento que se ha generado estos últimos 20 años, que ha sido un conocimiento profundo de por qué se produce el envejecimiento en nuestro organismo y se han identificado pues, algunas rutas moleculares que explican este envejecimiento, pues estamos ahora en un momento crítico porque muchas de estas cosas están en el punto de aplicarse. ¿Aplicarse para qué? Aplicarse para encontrar nuevas estrategias terapéuticas que sean capaces realmente de curar enfermedades del envejecimiento. Y esto incluye enfermedades cardiovasculares, degenerativas, etcétera. Incluye al Alzheimer, a todas las enfermedades realmente que nos matan en los países desarrollados, ¿no? Y por eso está habiendo inversiones muy importantes de empresas pues, de Silicon Valley, como puede ser Google, recientemente Amazon, en fomentar el que haya realmente nuevos medicamentos que vayan a la prevención y tratamiento de todas estas enfermedades del envejecimiento y que van a estar inspirados en lo que sabemos de por qué envejecemos a nivel molecular. Doctora Blasco, ¿cómo vamos? Perdón, no digo nada, porque todavía me he equivocado, no le he dado la palabra en el orden que había dicho a Pedro Sánchez Soto. Así que volveré a hacer una pregunta después. Por favor, Pedro Sánchez Soto. Bueno, a ver, lo que nos importa más es esa perspectiva desde las grandes corporaciones de servicios y la financiación de esos servicios. A ver, a lo que nos estamos enfrentando ya, es decir, no es una cosa que hablemos de dentro de 30 años o dentro de 40, que son las proyecciones que hoy ya estamos viendo y que se habla de que vamos a tener una pirámide de población completamente diferente y que eso va a afectar al envejecimiento, pero sobre todo a la dependencia y al cuidado de la dependencia. Lo que nos vamos a encontrar en este momento es una situación en la que van a hacer falta más recursos. De hecho, ya hacen falta en este momento. Es decir, en España los recursos están teóricamente distribuidos entre la Administración del Estado, comunidades autónomas y el ciudadano, las familias. Eso es una cosa que va a continuar así, que va a tener que ir evolucionando, pero yo creo que el reto va a estar no solo en cómo se financia, sino qué modelo hay que financiar. Porque el modelo que hoy tenemos es un modelo que va a tener que evolucionar, porque si no, no seremos capaces de dar respuesta a los retos a los que nos vamos a enfrentar y, sobre todo, no vamos a tener los recursos para hacerlo. Es decir, lo que vamos a ver, yo diría, en relativamente poco tiempo, es que todo lo que es el cuidado de las personas dependientes, es decir, que en este momento, pues a partir de los 75, 80 años, ya el nivel de dependencia es decir, empieza a ser significativo en bastantes casos, ese modelo va a tener que evolucionar. Y va a tener que evolucionar de manera que sea más personalizado, y sobre todo más pegado al terreno, más cercano al ciudadano y a su casa. Y yo creo que para eso ya empieza a haber soluciones, en línea con todo lo que se está investigando a nivel de lo que es medicina, todo lo que es incluso investigación básica, en todo lo que es la aplicación de todo esto, también se está trabajando y nos van a ayudar algunas cosas. Pero yo creo que el reto más importante que tendremos en el cuidado de las personas mayores a futuro va a ser el acercarnos a ellas y estar con ellas, porque la sostenibilidad va a depender del modelo con el que trabajemos y con el que nos enfoquemos.
Bueno, luego tendremos otra posibilidad de volver a hablar. No se nos queremos quedarnos con alguna, por lo menos algún apunte sobre quién va a pagar el precio de quienes necesitan cuidados y ellos por sí mismos no tienen ni ahorros ni ingresos. En una segunda ronda, si le parece bien. Si no, yo espero que tengamos la oportunidad de que quienes estamos aquí hoy sigamos viéndonos en el futuro en muchas ocasiones. Así que lo que no digamos hoy, pues por favor, lo apuntamos en algún sitio como algo que nos quedó pendiente y con ganas de seguirlo escuchando. En ese sentido, un poco para dar la respuesta concreta a la pregunta, yo decir lo que os diría es que quien va a pagar eso va a ser el Estado, las administraciones públicas. No puedes dejar a nadie atrás, no puede ser que por una cuestión de recursos una persona no tenga el cuidado que necesita y es algo que además, por lo menos en este país, está reconocido como un derecho objetivo. Es decir, tenemos que recibirlo como ciudadanos. Y yo creo que de la misma forma que tenemos un sistema de salud público universal, lo mismo tiene que pasar con la dependencia. Y de hecho está pasando. Vamos a cruzar los dedos porque todos estamos leyendo constantemente noticias sobre población en lista de espera, gente que está incluso ya declarada que está en situación de dependencia pero que fallece sin que le haya llegado la ayuda efectiva. Probablemente, como hemos visto en la pandemia, pues el modelo de residencialización también tendremos que cambiarlo. Habrá quizá que pensar en movimientos cooperativos, de cohousing, en fin, de muchísimas cosas. Vamos otra vez a darle la palabra a Pedro Sánchez, porque fue el último que intervino, y después cada cual que diga lo que crea que es más interesante para la audiencia. Y si fuera posible, ya que hemos cargado un poco las tintas en el lado de los desafíos, que sea hablarnos de las oportunidades, de qué se nos ocurre para hacer mejor esta transición. Por favor. Pues mira, yo creo que lo que tenemos por delante para vencer todos estos retos pasa por modificar el modelo que hoy tenemos de cuidados a las personas mayores y eso significa dotarnos y dotar a los sistemas, dotar el sistema de cuidado de la dependencia, dotarlo de tecnología, dotarlo de herramientas, llevar los cuidados a casa. Quizás parezca que estoy tirando piedras a mi tejado, pues nosotros tenemos básicamente residencias, pero sí que es cierto que cuanto antes empiece a cuidarse a una persona que tenga un cierto nivel de dependencia, más conseguiremos retrasar esa dependencia y, de cara a los recursos, más barato sea para la sociedad el coste de esos cuidados. Yo creo que es básico el hacerlo lo antes posible. Y acompañado de esto, dotarnos de herramientas tecnológicas que hoy ya existen, que ya está empezando a testar a nivel industrial, a nivel en vivo y en directo, porque eso nos va a permitir disponer de herramientas que nos alerten para tomar decisiones rápido, para acudir cuando haga falta, para monitorizar la salud de las personas y cómo hay que cuidarlas, para identificar situaciones comprometidas para esas personas. Yo creo que la tecnología, lo que es la digitalización, nos tiene que ayudar mucho. Y eso es algo que tanto administraciones como empresas tenemos que entrar. Y de hecho nosotros ya estamos ahí porque pensamos que es por donde hay que ir, el camino que hay que recorrer. Doctora María Blasco, a mí me he quedado un poco preocupada perdón, que no se nos olvide, quien quiera, decir algo sobre, en estos momentos, las diferencias de hombres y mujeres en el grado de implicación en el cuidado, porque el 83% de los cuidadores dependientes de larga duración son mujeres y eso es incompatible con otras formas de expresión de su vida. Supongo que tendremos que cambiar también ese modelo de distribución del cuidado. Por favor. Sí, bueno, yo realmente no soy experta en temas de cuidados, obviamente hay que distribuir los cuidados, pero vamos, lo que quería añadir en cuanto a oportunidades de lo que va a ocurrir, hay una oportunidad muy importante, claro, que es lo que mencionaba antes, es la oportunidad realmente de ser capaces de curar a personas enfermas
que hoy por hoy, o sea, es increíble, pero mandamos robots a Marte, hay unos desarrollos tecnológicos increíbles, pero a una persona joven de 50 años le diagnostican una fibrosis pulmonar o renal o un Alzheimer y no sabemos qué hacer para que esta persona no progrese en su enfermedad y muera. Entonces yo creo que esa es la gran oportunidad que hay también, la oportunidad no solo de que haya curaciones y tratamientos, sino de negocio, de nuevos tratamientos, una oportunidad para empresas de biotecnología, farmacéuticas, etcétera. Entonces yo creo que para mí eso es el gran reto y oportunidad a la vez. Y yo creo que esto es algo que me parece prioritario, ¿no? El hecho de que sepamos cómo prevenir para que aparezcan las enfermedades de manera prematura, y aparecen de manera prematura en un porcentaje muy alto de personas, pero es que las personas que aparecen pues a edades más avanzadas, este número de personas con estas enfermedades degenerativas, además que son largas, etcétera, que no sabemos cómo curar, va a aumentar de una manera dramática. Las predicciones de Alzheimer se va a duplicar el número de casos de Alzheimer en el año 2050, comparado con los casos que hay ahora. Y algo parecido ocurre con cáncer y con otras enfermedades. A mí eso me parece un gran problema, obviamente, pero también un grandísimo reto que fomente, que realmente se acelere el encontrar pues estos tratamientos que ayuden en la prevención y el tratamiento de estas enfermedades realmente. ¿Y estamos dedicando suficiente esfuerzo económico a la investigación? Pues por una parte sí, porque es verdad que en las últimas décadas se ha avanzado muchísimo y algo que no entendíamos, ni siquiera estaba sobre la mesa, el hecho de que el envejecimiento se pudiera conocer y que pudiéramos retrasarlo y que se pudiera manipular el proceso de envejecimiento, y eso es algo que se puede hacer y que se ha hecho en modelos experimentales. Pero el trasladar esto ahora a tratamientos y a medicamentos concretos es en el punto en el que se está ahora, realmente. Es uno de los temas más interesantes de la biotecnología y de la biomedicina en este momento, porque ahí va a estar pues bueno, la oportunidad de poder realmente hacer que nuestras economías sean sostenibles, de alguna manera prevenir la aparición de muchas de estas enfermedades o tratarlas de una manera curativa, porque ahora mismo muchas de ellas son enfermedades degenerativas donde se tratan los pacientes no se curan, pueden llegar a estar décadas enfermos y claro, pues yo creo que eso no es sostenible. Muchas gracias. Flora Proverbio, estamos deseando escuchar sobre cómo los plateados y las plateadas están organizándose en un estilo de vida que es una solución, es una alternativa. ¿Qué nos quiere contar de lo que quiera? Bueno, vemos que están cambiando muchas cosas con respecto al cuidado. También nombrabas recién estas cosas que son insostenibles y bueno, muchas de las cosas que son insostenibles son por motivos que hay que festejar también, ¿no? Cada vez más mujeres teniendo trabajos, carreras y no teniendo, digamos, como proyecto cuidar a otros puede ser algo muy celebrable. Y también presenta la oportunidad de profesionalizar esos cuidados, ¿no? Que muchas veces sí caen en mujeres más de la familia, caen en el entorno o caen en mujeres más económicamente vulnerables que tal vez no están tan preparadas, no tienen las herramientas, pero tampoco reciben pagos justos por el trabajo que están haciendo. Entonces hay una oportunidad muy buena de profesionalizar esos servicios y entonces darle mejor cuidado a las personas que necesitan, pero también generar mejor empleo para todas estas personas que van a empezar a brindar esos servicios que cada vez la familia va a ser menos posible de ofrecer. Y ahí me parece que también hay una oportunidad de trabajo, digamos, para la franja más joven de lo que es la Silver Economy, ¿no? Las personas que están entre los 50, digamos, cuando están bien y pueden seguir trabajando, esos son un montón de empleos que se van a abrir para este sector. También empezamos a ver cada vez más estos modelos, por ejemplo, de cohousing, en donde el cuidado cotidiano, digo, el acompañarse en situaciones, en las transiciones de la vida, viene de compartir espacios y situaciones con pares y ya no pretender o esperar que eso pase como con los hijos o el Estado. Entonces, esas también son formas diferentes de organizarse
en donde los amigos, los pares empiezan a dar ese cuidado cotidiano y es muy interesante. Y también empezamos a ver un montón de cosas, por ejemplo, ofertas de educación, lo que se llama lifelong learning, en donde para poder seguir estando plenos, vigentes y activos todo el tiempo tenemos que estar incorporando conocimientos y empezamos a ver que surgen desde el Estado o también desde entornos privados un montón de oportunidades para seguir constantemente aprendiendo habilidades que nos permitan estar insertados en el mundo laboral, tener un proyecto de vida, tener un emprendimiento y también seguir aprendiendo todo el tiempo, digamos, para ejercitar nuestra cabeza, para tener una vida con más contenidos. Entonces hay muchas formas en el estilo de vida, ¿no? En estos años que se agregaron de plenitud, justamente, donde lo que se corrió es la fragilidad y se agregaron un par de décadas que antes no existían y que ahora tenemos la posibilidad de proyectarlas y planearlas. Y me parece que nosotros somos la primera generación que tenemos tan claro que la longevidad es un fenómeno masivo y, digamos, bueno, puede suceder una muerte prematura, pero, digamos, el plan de todos es vivir mucho y vivir en plenitud la mayor parte del tiempo y es algo que hay que planear y gestionar e ir tomando decisiones para que suceda, ¿no? Entonces ahí hay muchísimas oportunidades económicas también, en ayudar a los plateados y las plateadas a hacer eso. Doctora Puga, esperamos que nos diga lo que quiera, pero a mí me gustaría que dijese algo sobre si cree que esta división del mercado laboral entre los de 65 y los que ya están prácticamente expulsados de más de 65 podrá mantenerse en sociedades tan longevas como las sociedades hacia los que vamos, porque eso sería un cambio radical en la economía. De todos modos, si la pregunta no le interesa, y seguro que tiene tantas cosas que contarnos, dela por no escuchada. No. Bueno, yo no soy una experta en mercado laboral, pero desde luego estoy de acuerdo con lo que planteas, que con trayectorias de vida tan prolongadas. O sea, las vidas muy largas ya no son el futuro de unas generaciones alejadas de las nuestras, son el futuro de los que estamos vivos en los países occidentales a día de hoy, ¿no? Entonces, con trayectorias de vida tan prolongadas, estamos retrasando todas las transiciones vitales. Y como decíamos antes, en realidad estamos prolongando nuestra vida joven, con calidad de vida. Esos años que hemos encontrado al final de la vida, las siguientes generaciones los van colocando y hemos creado edades nuevas, hemos creado la adolescencia, nuestros abuelos no tenían, empezaban a trabajar con 14 años. Tenemos una juventud muy prolongada, periodos formativos cada vez más prolongados. Luego, estamos retrasando transiciones. Es muy probable que también retrasemos esas. Estamos con trayectorias de vida postergadas, pero también más flexibles, ¿no? Hay muchos colegas que están empezando a hablar de repartir ya el trabajo a través de la vida de otra forma, ¿no? Por ejemplo, evitar ese momento, ese pico biográfico en el que tenemos el cuidado de los niños y el momento de más presión laboral y poder repartir tiempos también a lo largo de trayectorias de vida mucho más prolongadas. De todas formas, un apunte sí me gustaría es que cuando hablamos de vejez o de personas mayores, hablamos como si fuera algo unitario, ¿no? Algo singular, y estamos hablando de 30, 35, 40 años de vida. Hemos prolongado muchísimo esa etapa de la vida. Claro, a nadie se le ocurriría meter a un recién nacido y a un adulto de 30, 35 o 40 años en el mismo saco. Estamos hablando de edades muy distintas, de momentos muy distintos de la trayectoria vital y de generaciones muy distintas, ¿no? En algunos momentos estamos hablando de estos que estaba hablando ahora Flora, de pues, estos primeros 15, 20 años con mucha calidad de vida. Ha emergido una enorme vida con calidad en la setentena, una década larga hasta los 85, ¿no? Con buena calidad de vida. Estamos ganando ahí mucha vida en salud, los gerontolescentes que le llama Alex Galatze, ¿no? Pero esto no es lo mismo que cuando estamos hablando, por ejemplo, ya de 85 y más, donde ya pues un poco nos planteaba Pedro, nos vamos a encontrar con parejas, ambos frágiles, ambos cuidados, ambos cuidadores, y aquí hay un enorme reto y oportunidad también en todo lo que tiene que ver con adaptar entornos, con adaptar barrios, adaptar viviendas, nos vamos a encontrar cada vez más con ancianas viviendo solas, lo que es una excelente noticia, porque todos queremos seguir viviendo en nuestra casa, pero que tienen también otra enorme oportunidad en cuanto a que tenemos que volver a pensar en repensar los espacios de proximidad, las relaciones de proximidad. Esto es muy importante, ¿no? Entonces tenemos grandes retos
Pero yo hablaría de vejeces y pondría así en mayúsculas heterogeneidad, aparte del salto generacional que tenemos por delante cuando todos los baby boomers empiecen a pasar por esos primeros años de la vejez, que son una generación muy diferente a las que han transitado la vejez hasta ahora, que es una generación con otros recursos educativos, con otros recursos sociales, con otras trayectorias vitales, laborales, que no tienen una visión pasiva ante la vida y no van a tener una visión pasiva ante la vejez. Sí, y además se me ocurre sobre la marcha que no están tan ubicados con el espacio en que nacieron como hemos estado nuestra generación, porque, bueno, en los jóvenes españoles de ahora, pues primero hay muchos que no han nacido en España y segundo hay muchísimos que están pensando en que van a hacer su vida profesional o que se van a casar con mujeres que no son mujeres o hombres que no son españoles de origen. En fin, la globalización va a afectar, como decía Dolores Puga, no solamente a que tengamos vejeces muy heterogéneas, sino que también serán heterogéneas en los espacios y con sistemas y perteneciendo a economías, probablemente en muchos casos simultáneamente a varias economías, porque han trabajado en un sitio pero van a pasar la vejez en otro. En fin, hemos conseguido, gracias a que se han atenido estrictamente a los tiempos todos los ponentes, hemos conseguido unos minutitos de ahorro. Entonces, ¿alguien cree que algo se le ha quedado? Que sea súper breve, por favor, cualquiera de los cuatro, si piensa que algo le quedó sin decir, que realmente esté mordiéndose la lengua, por favor, díganlo. ¿Sí? Flora Proverbio. No, yo quería agregar, construyendo sobre esto de la heterogeneidad, que también sí hay una oportunidad que es paraguas, que es la de cambiar el relato existente con respecto a esta etapa, ¿no? Nosotros en la consultora tomamos como punto de inflexión los 50 y siempre le decimos esto a los clientes. Parece que la vida después de los 50 es una gran bolsa de gatos, como decimos en Argentina, en donde hay 1000 realidades. Pero sí hay un discurso un poco instalado en donde a partir de los 50 pareciera que hay un clic en donde la gente empieza como a perder su relevancia, decimos como a hacer versiones más despeñidas de lo que fueron antes. Está la frase de decir, por ejemplo, esta canción es de mi época. Y siempre decimos lo mismo, mi época, como si la época fuese la juventud. Y no, mi época, si yo estoy viva, mi época es esta. El día que me muera dejó de ser mi época, ¿no? Entonces sí hay una oportunidad paraguas, que es la de empezar a cambiar el relato también acerca de esta etapa de la vida o de lo que sucede en la segunda mitad de la vida. Y ahí me parece que las empresas y los medios también tienen una gran responsabilidad o un gran rol de empezar a sacar como este dejo gris lacónico que existe sobre la vejez y empezar con soluciones a cambiar lo que hoy no está funcionando, pero también con relatos a mostrar que todas las etapas de la vida pueden ser felices y que muchas veces la fragilidad o la tristeza tiene que ver con la respuesta que el entorno le da a esa persona, con las posibilidades que el entorno le da a esa persona o con la hostilidad que el entorno tiene hacia esa persona, y no es un componente per se de la vejez. Muchas gracias. ¿Alguien? Sí, ¿sí? Yo quería hacer un comentario al hilo de todo esto, y es que yo creo que es una pena y un desperdicio el que hagamos ese corte a los 65 años o a los 67 en un momento determinado, porque el conocimiento, la experiencia, el expertise de las personas que llegan a esta edad, que además, como estamos comentando, cada vez llegamos más a esa edad o llegaremos más a esa edad y en mejores condiciones, no se debe perder. Y no se puede perder. Hoy, mayoritariamente, se pierde. Y yo creo que eso es una pena, y una pena que tenemos, sobre la que hay que reflexionar de manera colectiva, porque tenemos ahí algo que es un tesoro. Se me ocurre, parafraseando otra frase mucho más célebre, que podríamos decir que plateados unidos y así no seréis vencidos, ¿no? Porque nos ha faltado en la mesa precisamente alguien que nos hable de las asociaciones de las personas mayores, de las asociaciones del voluntariado en las que tiene tanta importancia las personas mayores, y que no hay que pensar a los mayores desde los jóvenes, sino que los mayores tienen todo el derecho y además yo diría casi la obligación de pensarse a sí mismos y de organizarse y de expresar qué es lo que quieren. Si no lo dicen con claridad, pues serán otros quienes les piensen, quienes les legislen y quienes les organicen. Pero por mi parte, y esto no es exactamente moderar, sino un poco activar, pues yo diría mayores, como se ha visto con toda claridad, no solo vamos a ser mayoría, como un electorado evidentemente potentísimo,
Todos, con un poco de suerte, llegaremos a esta etapa, pero es que además tenemos la fuerza de construir, en cierto modo, nuestro futuro social, porque dependemos de cómo nos organicemos y de cómo consigamos que los demás nos vean, ¿no? La arruga es bella, el plateado se ha convertido últimamente, además, después de la pandemia, debe de ser que han influido otras razones, pero el plateado en el pelo ha ganado una cantidad de enteros extraordinario, ¿no? Y bueno, todavía creo que nos falta, nada, unos minutitos si alguien desde la audiencia quisiera intervenir. Si no, gastaremos el tiempo en preguntar de nuevo entre nosotros. Bueno, parece que no tenemos en este momento presión de la audiencia. Nos quedan, nada, muy poquitos minutos, pero podemos seguir con nuestro diálogo. ¿Quién más se atreve? No, yo me quedé pensando en esto como de la oportunidad que se pierde, ¿no? Como esto de la integración, que decía él, de la oportunidad que se pierde, y también cuando quedan afuera los mayores de 50, de 65 o de 70, digamos, hasta el momento que se puedan manejar, también los otros se pierden una oportunidad. Digo, esta integración no es solo una oportunidad para los mayores, porque en este intercambio de conocimiento crecen todos en las empresas. Lo que vemos cuando trabajamos con los clientes en todo lo que es cultura corporativa con Age Management es que cuando mezclamos, cuando generamos diversidad etaria en los equipos, hay más innovación, hay más puntos de vista, hay más y mejor toma de decisiones. Entonces, en esta integración, o sea, cuando se deja fuera los mayores, definitivamente los mayores pierden, pero también pierden los otros, ¿no? Como que en este viaje de la vida, cuando nos enriquecemos más cuando compartimos espacios con los que llegaron antes que nosotros, pero también con los que llegaron después. Entonces es interesante generar estos espacios de encuentro donde también los más jóvenes ganan y muchas veces no se quieren proyectar como viejos porque la imagen que encuentran sobre esta etapa los asusta un poco, pero en ese intercambio por ahí también pueden ganar e imaginarse ellos mismos, conectar con su yo futuro. Sí. Bueno, no olvidemos que estamos en la Semana de la Nueva Economía y yo querría destacar que, sobre todo en relación con las personas mayores que están fuera del trabajo del mercado laboral mayoritariamente, el propio concepto de economía tiene que cambiar, porque la economía incluye todos los recursos escasos y todas las necesidades que se cubren o no con dinero. Y en ese sentido creo que Naciones Unidas ha hecho una propuesta muy importante en el sentido de cambiar los modos de análisis macroeconómico para incluir los recursos no monetarizados del trabajo. Y en España y en todo el mundo en estos momentos la mayor parte del cuidado no está monetarizado y en la mayor parte lo producen dentro de los hogares mujeres. Entonces, yo creo que bueno, una de las conclusiones de esta New Economy Week podría ser la ampliación del marco de análisis para tener en cuenta cuáles son las demandas, pero también las ofertas de trabajo no remunerado que va a requerir la economía en el futuro, porque lo que no podemos hacer es tomar decisiones que afectan a las políticas económicas como si fuera gratuito y como si fuera infinito el tiempo necesario para el cuidado. En España, bueno, las encuestas del INE nos dicen que hay un 30% más de trabajo no remunerado en los hogares que en su mayor parte se dedica a cuidar de todo el trabajo que se pone en el mercado laboral. Entonces, tendremos que hacer un nuevo tipo de análisis económico que sea muy sensible a recoger los recursos que no se monetarizan. Nuestros invitados que ¿querrían decirnos algo sobre este tema? ¿Querrían establecer alguna puntualización de cómo ven la evolución de las economías en los países de economías avanzadas cuando hay este sector tan grande de la población que ya no va a estar vinculado en relación con los ingresos, con los salarios, sino con las pensiones y que, por otra parte, tendrá que regalar muchísimas horas gratuitas a personas que tampoco puedan pagar la atención que necesitan, ¿no? ¿Cómo vemos la economía del futuro a medio plazo? ¿Se van a mantener las mismas proporciones entre empresas, familias, Estado y voluntariado o veremos un cambio sustancial? A mí me gustaría mucho escuchar
a nuestro representante, bueno, representante no, pero el que más sabe de los que estamos aquí delante. El que más sabe de los que estamos aquí seguro que no. En cualquier caso... De temas de economía, economía caso, de los servicios de cuidado. En cualquier caso, yo creo que va a evolucionar. Sí que es cierto lo que comentas, María Ángeles, de que todo lo que esos trabajos que se hacen en las casas, que hacen básicamente los cuidadores familiares o los cuidadores informales, antes o después va a tener que aflorar. De alguna manera ya se empieza a reconocer, cada vez se habla más de ello, y ahí ya las administraciones públicas ya dan una subvención a esa tarea, pero tiene que aflorar con más fuerza, porque la carga de trabajo que soportan las familias en ese sentido es muy elevada, y a futuro, con todo lo que es la evolución que tenemos de la población, va a ser mayor. Por tanto, sí que será importante que eso ponerlo de manifiesto y sobre todo ponerlo en valor. Que es lo que tú comentas. Luego hay una cosa que yo creo que es importante también destacar de la generación que está entrando en estas edades, y es que estamos hablando de una generación que tiene unos ingresos medios que en este momento están por encima, las pensiones en España, yo creo que en septiembre estaban por encima de los 1.000 euros, todas las pensiones. 1.150 las de hombres, pero 750 las de las mujeres, y esas las que son pensiones, pero no las de viudedad ni las de orfandad, y hay además un tercio de mujeres mayores de 65 años que no tienen ingresos propios. Entonces yo creo, a lo que iba, yo creo que esas desigualdades son las que hay que enfocar. Sí que es cierto que al final los recursos son finitos. No podemos pensar que vamos a poder ser capaces como sociedad de cubrirlo todo o de dar respuestas a las necesidades de todos. Pero sí que creo que es importante el que exista ese reequilibrio, esa igualdad, ya no tanto por una cuestión de justicia social, sino también por una cuestión de dignidad de las propias personas, de las personas mayores. Doctora Blasco, doctora Puga, que han hablado un poquito menos. Bueno, yo te querría decir que todo este tema que decías del cuidado ya está desplazándose de la edad adulta al inicio de la vejez. O sea, esto que conocíamos como la generación sándwich, este momento en que se aunan los cuidados hacia abajo, hacia hijos y hacia arriba, ¿no? Hacia progenitores, que era pues, un momento en la cuarentena, esa hija adulta cuidadora. Esta está en vías de desaparición, y ahora este momento sándwich se está produciendo entre esas personas mayores jóvenes que cuidan de nietos y a la vez 70 años, de 65. Sí, efectivamente, y cuidan de la madre anciana de 90, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, una de las cosas que me preocupa es... creo que, aunque la mayor parte de las trayectorias de estas mujeres que en el futuro van a llegar a estas edades ya están insertadas en el mercado laboral y habrá menos, por ejemplo, pensiones de viudedad no contributivas, como decías tú, muchas se van a encontrar con ese momento sándwich de presión entre los nietos, la madre anciana, el marido un par de años mayor que se está jubilando, y sabemos que la jubilación es una decisión de hogar, ¿no? Entonces es posible que ahí se produzcan jubilaciones más tempranas en un escenario de penalizaciones crecientes a las jubilaciones tempranas, que igual no tiene consecuencias inmediatas, pero en 20 años tendrá consecuencias sobre su liquidez financiera. Con lo cual, cuidado, ¿no? Cuidado ahí con ese efecto de los cuidados sobre la liquidez financiera femenina a largo plazo en las próximas generaciones, en esas generaciones que lleguen a ese momento. La Organización Iberoamericana de la Seguridad Social acaba de sacar un estudio en que precisamente aparece este tema, el de cómo impacta en las pensiones de las mujeres el tiempo que han dedicado a cuidar y cómo las deja en muy mala situación, o sea, casi condenadas a la pobreza en el futuro, o sea, la generosidad pagada con pobreza. Doctora Blasco, ¿podría...? Sí, bueno, yo al margen de incidir sobre algo que me parece muy importante, que es que no debemos aceptar, creo yo, como algo inevitable el hecho de que haya enfermedades que no sepamos curar y estar pensando, pues, quizás solo en aspectos económicos o sociales de otro sentido. Yo creo que también hay aspectos importantes médicos y que va a suponer un importante gasto de los sistemas sanitarios públicos, ¿no? Aparte de eso, me preocupa también el tema de los cuidados, porque sabemos
quién se encarga, fundamentalmente quiénes son las personas que se encargan de los cuidados, que suelen ser desafortunadamente las mujeres, ¿no? Entonces, claro, esto puede tener un impacto negativo también en alcanzar esta igualdad económica entre hombres y mujeres, ¿no? Que sería muy deseable y que cada vez parece más lejana según el Foro Económico Mundial, en vez de ir recortando la brecha realmente económica entre hombres y mujeres se está agrandando. No sé si vamos ya por 200 y pico años que quedan todavía para que hombres y mujeres tengan realmente igualdad en términos económicos, y claro, quizá esto que se avecina pues va a ser algo que vaya incluso a aumentar todavía más esta brecha. Sí, y querría sumar algo que es cuando pensamos en la feminización de la vejez, que muchas veces las diferentes vulnerabilidades que atravesaron las mujeres a lo largo de la vida, menos salarios, dejar de trabajar para cuidar, etcétera, hace que lleguen más frágiles a este momento en el que necesitan lo que pudieron ahorrar durante su vida, y a su vez vivimos más tiempo, que no es algo malo, ¿no? Pero sería bueno, digamos, esta longevidad que tenemos, que pudiera ser con el sustento que necesitamos. Nos acercamos al final de nuestra sesión. Si nadie lo dice, a mí me gustaría añadir algo sobre las innovaciones en la industria relacionada con el final de la vida, ¿no? La vejez no es más que la antesala del final, y como somos seres finitos los humanos, pues antes o después tenemos que afrontar el momento de la muerte. Y desde un punto de vista exclusivamente económico, hay todo un debate importantísimo sobre los costes del final de la vida y toda una potentísima industria que detrás tiene mucha investigación sobre cómo las funciones vitales pueden irse sustituyendo por máquinas. Entonces, yo lo diría nada más casi para terminar. Casi nos falta imaginación para pensar cómo va a ser la evolución del final, no de los años a los que antes nos referíamos, porque evidentemente ahora entre los 65, los 75, los 80 es en cierto modo una edad dorada, porque se mantiene muy buena salud, se mantienen unas pensiones, un nivel de pensiones que no es que sean muy brillantes, pero por lo menos permiten vivir, se tiene la casa pagada, no hay que estar pagando el mantenimiento de los hijos pequeños, los colegios. Entonces, esa es una edad en la que nos gusta mucho reconocernos. Casi todos los movimientos asociativos de personas mayores, o casi todo el enfoque que le da la economía privada, es fijémonos en los jóvenes viejos o en los viejos jóvenes. Y eso no nos debiera hacer olvidar que efectivamente está creciendo, cada vez es mayor la proporción después de los 65 años en que estamos bien, pero ahí está esperando. Y es un desafío económico, y es un desafío social, y es un desafío moral, y es un desafío para la investigación. Nos está esperando ese proceso del final en que realmente no nos queremos reconocer, pero nos llegará, que es el final con dependencia, con enfermedades crónicas, y ahí se abre esa ventana de imaginación, que es con una tecnología nueva que está empezando a producirse, que nos permite sustituir los problemas que tengamos para respirar, para excretar, para oír, y en cierto modo aparece en el horizonte esa figura del sujeto humano complicado con incorporaciones de máquina cada vez mayores, ¿no? Es el horizonte del ser humano cyborg que trasciende lo que es su propio cuerpo y que está empezando a dar pie a, por lo menos en la imaginación, y realmente es que es posible, ¿no? Un nuevo tipo de vejez que al final transcurra en unas situaciones extremadas de tecnificación de nuestra propia biología. Eso significaría un cambio extraordinario en todos los órdenes, porque si nuestras constantes vitales pueden ser mantenidas por máquinas, prácticamente el momento de decir adiós del final se diluye, y es una máquina quien va a decidir cuándo es nuestro final. Y yo no quiero despedirme con nada que les lleve un pensamiento un poco lúgubre, todo lo contrario. Lo que hemos visto esta tarde ha sido una magnífica exposición de cuáles son las oportunidades, de cuáles son los retos
y una constatación de que la longevidad es una conquista que hay que celebrar y que sigue aumentando la longevidad. Entre todos tendremos que construir las respuestas a estos desafíos y, en fin, ha sido para mí como moderadora un placer enorme estar con todos ustedes. Espero que también lo haya sido para quienes nos están escuchando y deseo que en algún momento nos vamos a ver en Barcelona o en cualquier otro lugar. Muchísimas gracias. Deseo igual, yo deseo lo mismo exactamente. Ha sido interesantísimo escucharles esta tarde. Menudo broche de oro para esta segunda jornada final ya del BNew Science. Acabamos aquí con estas últimas reflexiones alrededor de la longevidad. Muchísimas gracias a todos los ponentes que han pasado por estas 2 jornadas del BNew Science, a los moderadores, al público aquí en la sala y también online, a nuestros patrocinadores, recordemos, Servihabitat, Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Akbar, Port de Barcelona y La Pedrera. Y gracias, por supuesto, también a los organizadores de la Barcelona New Economy Week, el consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Acaba hoy esta programación de BNew Science, pero no acaba. BNew va a continuar durante 2 días más con muchos otros paneles en diversos escenarios, también online, y continuamos presentes en 145 países, ni más ni menos. La verdad es que esta cita, además de ser interesantísima, es importante, así que no hay que perdérsela. Les dejamos con una última charla inspiracional, con la Inspirational Talk de Luis Quevedo, que es divulgador científico, y su charla lleva por título Be Inspired, ¿puedes parar el colapso de la civilización? Ahí es nada, queda ese título, les animamos a que se mantengan online para escucharle, va a ser nada, en 5 minutos. Muchísimas gracias a todos los espectadores que nos han visto en estas 2 jornadas y que sigan disfrutando de BNew.